Bienvenidos a este tiempo de La Picota en el que, como cada jornada, analizamos lo que pasa a nuestro alrededor, y no es poco lo que hoy vamos a contar en este espacio de debate, de opinión, de análisis, en el que vamos a saludar a Jorge Grual. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Hola, ¿Qué tal la semana? Bien, siempre un poco la semana complicadilla por cualquier lado que la mires, ¿no? Pero bien. Tú continúas recorriendo de Extremadura. Bueno, seguimos ahí con viajes y con cosas, afortunadamente. Y vamos a saludar pues, a una persona, un picotero, al que no vemos desde antes de la pandemia, del confinamiento. Antonio Monge, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Esta es tu casa, ya lo sabes. Sí, pues nada, ha pasado mucho tiempo, pero contento de estar compartiendo con vosotros otro ratito. Me alegra mucho que estés aquí compartiendo, como decimos, y opinando. Vamos a ver sobre la mesa un primer tema, y evidentemente hay un tema sobre el que gira todo, que es la crisis que se está produciendo energética en torno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El alza de los precios de los combustibles, de la electricidad, del gas, de las materias primas energéticas, está trasladándose a la cesta de la compra, está trasladándose a otros artículos y ámbitos. Hoy precisamente continúa la jornada de la huelga de transportes en Mérida. Estas son imágenes precisamente de esta misma mañana, la entrada del polígono industrial El Prado. Y ha ocurrido un suceso realmente lamentable y reprochable, y es que a nuestra compañera Maima Almendro le han amenazado. Uno de estas personas, que no tiene que ver con la mayoría de los que están ahí, porque son pacíficos y lo que hacen es eso, pues ha amenazado simplemente por el hecho de querer grabar lo que estaban haciendo, para mostrárselo a ustedes. Precisamente más apoyo que no se puede tener. Pues como decimos, hay una persona que ha querido, bueno, incluso agredir a nuestra cámara, que es esa persona que tenemos ahí precisamente. La policía afortunadamente ha actuado y le estaba dando explicaciones lógicas de por qué ese comportamiento. Esto, al final, lo que hace para todos los que están en esta huelga es que, en lugar de producir empatía con la población, lo que produce es el efecto contrario, como el hecho, por ejemplo, de que también en Mérida, en la madrugada de este martes, pues se apedreara un camión de transporte de medicamentos. Esta madrugada ha sido otro en La Albuera, y ya el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz ha pedido a la delegación del Gobierno protección policial para el transporte de medicamentos. Los medicamentos son fundamentales y yo creo que no debe entrar en esta ecuación de paralizar España, que es el objetivo que persiguen con esta huelga, porque hay muchas personas enfermas que necesitan esos medicamentos simplemente para continuar viviendo, y esto es muy grave. Bueno, estos comportamientos, como digo, al final lo que hacen, no son la mayoría son pacíficos, lo vemos en las imágenes, y es lógico que reivindiquen sus derechos, pero estos energúmenos, como decimos, no hacen, o le hacen un flaco favor al objetivo de esta huelga, Antonio. Sí, yo creo que tenemos que tener claro, y esto lo sabemos todos, que el derecho a la huelga está registrado constitucionalmente y todo el mundo tiene derecho a la huelga. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, allá cada uno con lo que decida. Pero claro, una cosa es las actitudes violentas de quienes intentan imponer su opinión frente a otros. Ahí ya cruzamos la delgada línea entre ese derecho que es reconocido y nos aproximamos a la barbarie. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, como bien decías tú, no dan a entender otra cosa que la gente desde sus casas que vea este tipo de comportamientos, que empieza a rechazarlos. Con lo cual, flaco favor para ellos mismos, tengan o no tengan razón, que ya ahí cada uno podrá opinar, e incluso nosotros podemos opinar si verdaderamente los transportistas con esta convocatoria de huelga tienen o no tienen razón. Jorge. Pues prácticamente está todo dicho, pero lo que pasa es que es curioso, ¿no? Parece mentira que en este tipo de actos lo que se pretende precisamente es que los medios de comunicación lo difundan y estén prácticamente todos los días allí, ¿no? Dando la sensación de la actividad que hay en este sentido de huelga y que haya estos comportamientos. Pero por otro lado, como bien dice Antonio, desgraciado, afortunadamente siempre hay ese irresponsable y tal. Y todavía yo pienso que, bueno, este es un caso concreto, pero peor es el que acabas tú de comentar, ¿no? De romper una luna o tal. Es decir, que luego el que está
fuera de toda onda, aprovecha estas situaciones muchas veces para, bueno, pues para inmiscuirse y un poco hacer alguna barbaridad que otra, ¿no? Porque lo que es una manifestación pasiva, que además es un derecho que tiene todo el mundo, bueno, pues yo pienso que está dentro de... Que es molesto, que evidentemente no te gusta, de acuerdo, pero hombre, que menos, ¿no?, que permitirlo. Y por otro lado, insisto, las personas que deberían estar receptivas y no aprovechar esta situación para a lo mejor demostrar su mala educación o su falta de saber estar en estos casos. Yo creo que de todas formas también hay que decir que, bueno, por lo menos Maima, aparte del susto, está bien, o sea que... Sí, que no, afortunadamente no ha habido nada, pero bueno, se tuvo que pedir la intervención policial, ¿eh? Claro, y del mal momento que Claro. le han hecho pasar, bueno, a ella y a todos los que estén allí. Pero lo que no entienden es que nuestra comunidad estaba trabajando, no estaba haciendo más que su labor. Igual que ellos están en su derecho de reivindicar, pues nosotros estamos en el derecho de informar trabajando, ¿no? Bueno, Que además les viene bien a ellos, Claro. que es una cosa que no entiendo. Pero bueno, en fin, vamos a otro asunto. Precisamente con este incremento de los precios está repercutiendo, como decimos, en otros sectores, y uno de ellos es el de la construcción. Tanto es así que, por ejemplo, allí en el Consejo de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Autonómico, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a sus consejeros que hablen con los contratistas para evitar que se paralicen las obras que están en marcha en el sector público, que están siendo realizadas por la Junta de Extremadura, y que en estos momentos hay obras y actuaciones por valor de 300 millones de euros, nada más y nada menos. Y es que corre, claro, un grave riesgo porque están subiendo los materiales primas como el aluminio, por ejemplo, pues se ha disparado en las últimas semanas debido a la guerra de Ucrania, y otros elementos también están subiendo por fuentes consultadas del sector de la construcción en torno a un 30%. Esto es mucho, Jorge. Pues esto no tiene más salida que la que tú acabas. Pero es que yo pediría que en algún momento dado alguien se situara al frente de una empresa o al frente de un trabajo como el que están realizando estos contratistas. Es muy loable que el presidente insista, ¿no?, y en poder llevar a cabo por parte de los que tienen que realizar estas obras, porque nos interesa a todo el mundo que sigan en esa línea, ¿no? Pero pensemos al contrario. Tú sabes lo que significa hoy día estar al frente de una empresa con esta subida que hay de materias primas, de transporte, de hoy para mañana. Es decir, que hay alguien que te pide el producto que tú estás fabricando y cómo le das precios. Y es que prácticamente estamos en una vorágine verdaderamente conflictiva y muy complicada. Y sobre todo en un tema tan importante como es el tema de la construcción, ¿no?, donde se hablan de grandes presupuestos. Y claro, tú piensas que son contratas o que son obras cuyos precios están asimilados en función de unos presupuestos que solo con que hablemos de meses, con lo que está ocurriendo, hay una deriva de un 20%. ¿Tú sabes lo que significa un 20 o un 30% en un presupuesto? Es que es tremendo. Es que yo pienso que está muy bien, lo estamos hablando, la noticia, ¿no?, de que nuestro presidente le ha pedido a los contratistas que la obra pública no se paralice. Pero ahora tú ponte en el caso del que ha contratado una obra pública por valor de 50 y ahora se encuentra con una subida de un 20 o un 30% en sus materias primas. Es tremendo. Antonio. Bueno, yo aquí veo dos partes. Por un lado, la parte del propio gobierno, donde se está adelantando un problema que ya obviamente se está produciendo, porque muchos contratistas ya están alzando la voz y dando la alarma de que en esas condiciones no es viable ese trabajo. Pero por otro lado también está la propia ley de contratos de la administración pública, en la cual, claro, es un juego donde ambos teóricamente ganan. Yo entiendo que en estos casos de construcción, en esas licitaciones que han sido concedidas, no habría ninguna cláusula de revisión de precios. Y entonces el problema que nos encontramos ahora es que efectivamente hay un problema grave por la subida de las materias primas que es anterior a la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta que está acuciada por el conflicto, pero toda esta subida, después de terminarse el confinamiento y todo esto, se produjo una subida en materias primas propiciada por el comportamiento de China, incluso de Rusia, y
Esto, que debe ser que en esos contratos y en esas licitaciones no está contemplado, nos genera a todos un problema legal. Porque claro, cuando se concede y se otorga una licitación de una obra, se otorga bajo una serie de criterios y condiciones. Entre ellos, el primero que salta a la vista sería una serie de acumulación de penalidades, es decir, por incumplimientos sucesivos en alguna de las dos partes, se va a penalizar a la otra porque no cumple con esa obra, ¿no? Claro, esto de las penalidades, en lo que es la contratación, es una manera de protegerse a la administración para que los precios no suban y sobre todo para que se cumplan los objetivos que se han marcado y que libremente las empresas han optado a ellos en ese proceso de licitación, ¿no? Claro, al final, en la situación en la que estamos, puede ser que una empresa renuncie al contrato y encima recibe una serie de penalidades en ese contrato. Es decir, todo aquello que ha cobrado se le retire o deje de cobrar partidas siguientes porque no ha realizado aquello que se le pedía. Y claro, esto, el problema que nos generan es que muchas de esas empresas pues renuncien a esos contratos. ¿Por qué? Porque esas obras dejarán de hacerse. Y desde el punto de vista de la administración, esos contratos incumplidos hay que denunciarlos o hay que aplicarle penalidades, porque si no, el responsable del contrato es el que paga patrimonialmente ese incumplimiento del mismo. Con lo cual nos estamos enfrentando a un problema, yo creo que básicamente legal, porque efectivamente va a haber obras que no se puedan finalizar, porque las empresas no van a poder asumir esas pérdidas, y hay un problema en que la administración tiene que declarar esas penalidades y esos incumplimientos, porque si no serán los propios funcionarios y los propios responsables los que asuman con su propio patrimonio, y esto es muy grave, es que se asume con el patrimonio del propio, del que firma el PPT. Esto lo sé porque yo estuve trabajando ahí y tenía mucho cuidado en este tipo de cosas, porque claro, a ver, mi casa es mi casa y si alguien incumple, ¿por qué voy a asumirlo yo con mi casa, ¿no? Que lo asume el responsable, ¿no? Y no veo una salida factible, porque una revisión de esos contratos, si no está dentro del pliego de prescripciones técnicas contemplado esa subida inesperada del precio de los productos y de la materia prima, no sé cómo se va a poder reformar ese contrato sin hacer, por ejemplo, una nueva licitación. O qué tipo de mecanismos legales, aparte de lo que ha hecho el presidente, de por favor hablar, a ver cómo podemos afrontar esto de manera que lleguemos a un entendimiento, pero que aún así no veo cuál podría ser esa salida, al menos desde el punto de vista legal, de manera que ninguna de las dos partes estén perjudicadas. Una paralización supone, o mejor dicho, una nueva contratación, una nueva licitación supone una demora en el tiempo extraordinaria. Es que yo interpreto que esto lo estamos comentando como noticia, porque luego, si se tira del hilo profesionalmente hablando, hay que ir a las circunstancias que tú dices, pero hay que tener en cuenta de que lógicamente eso está establecido. Es decir, en este tipo de contratos, si hay una renuncia, lógicamente habrá una penalización. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay unos márgenes establecidos en los que se prevé la subida de materias primas, ¿de acuerdo? Pero es que estamos hablando de dos cosas muy diferentes. En primer lugar, estamos hablando de una medida política que es aconsejar, y es por parte del presidente pedirle a las personas que están, a los que están llevando este tipo de obra pública, de cara a mantener la obra, es decir, a seguir construyendo, seguir en esa línea de las infraestructuras, pero un poco también pidiendo por el peligro que significa para el mantenimiento de lo que es la creación de empleo en Extremadura. Es decir, que ahí políticamente tú ya dirías, oiga, hay otras maneras y hay otras... Ese no es el tema en este caso concreto. Es decir, una cosa es el tema político, pero luego, insisto, cuando vemos el tema de la penalización, el tema de la subida de materias primas, el tema de por qué no... Todo eso tiene un margen, pero es que nos estamos dando cuenta que ahora toda la culpa de lo que está ocurriendo lo tiene el tema de Ucrania, pero es que antes de Ucrania... Claro. Y creo que tú lo has comentado, la situación estaba como estaba, tenemos una inflación, tenemos una serie de cosas. Y luego hay otra cosa, cuando hay unos márgenes, te repito, cuando tú estás en una empresa y de hoy por la mañana te dicen que hay determinado producto que ha subido un 30%, es que yo me gustaría que alguien cogiera papel y lápiz.
Es que ¿sabéis lo que significa en un producto un 30%? Una barbaridad. Es que es una barbaridad, es que es una barbaridad. Y prueba de ello es que ante esa barbaridad hay empresas que deciden cerrar, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso precisamente, porque ayer, si antes hemos hablado de la huelga de transporte, por cierto, del que no se conoce ninguna persona, ninguna entidad responsable que hable de este colectivo, lo hemos intentado varios medios y no hay manera. Sí lo ha habido, por ejemplo, en la asociación que reúne a las empresas de transporte de viajeros en Extremadura. Ayer se reunió en Mérida precisamente con algunas fuerzas políticas para valorar este alza de los combustibles, de los precios de los combustibles, que están ejerciendo negativamente una influencia en el desarrollo de su labor. Dicen que llenar un autobús con gasoil, mejor dicho, un autobús de viajeros, consume entre 600 y 700 euros al día litros de gasoil, y al precio en estos momentos al que está el combustible no lo hace rentable. Ha pedido la representante de esta asociación al Gobierno que actúe y que baje esa prometida rebaja fiscal de impuestos en los combustibles que está anunciada para el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, que no espere tanto, que no hay por qué esperar 15 días, que se pueda hacer ya y que se haga cuanto antes, como han hecho, dice, en otros países, porque se está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas de viajeros en la región. Jorge. Ya, pero no es el tema solo, si fuera el tema de viajeros, lógicamente parece que es el que está más digamos, afectados de inmediato bueno, estamos hablando de combustible, ¿no? Combustible, autobuses, viajeros. Pero es que, y aquí lo siento mucho, pero desgraciadamente los políticos, que son esta clase nuestra política que está tan en tela de juicio últimamente, es que parece que hacen méritos cada vez para que sigamos en esa línea, porque ahora mismo, ya me dirá esto a mí, si un gobierno como este, que está tomando las medidas que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, tiene que esperar al día 29 para tomar medidas para determinadas circunstancias verdaderamente entendibles, que es el tema del precio del combustible. Es decir, yo esta mañana hablaba y tengo relación con el sector, por ejemplo, de la aceituna de mesa, que son 8.000 y pico de empleos. Pues bueno, pues van todos al cierre bueno, ¿y qué tienen que hacer? Para el día 29, ¿qué importancia tiene el día 29? El problema está aquí, está encima. Y si me apuras mucho, ni siquiera es un tema específico por el tema de Ucrania. Y luego, claro, luego hay otra situación que se está creando en el sector del transporte que ya viene de rebote. Por ejemplo, si tú analizas un transportista, que son gente que se juega la vida en la carretera, pues ya hace tiempo que como los números no salen, pues bueno, ya el camión de alta gama, pues bueno, pues ya se repara el camión, se va manteniendo, ya no se está en esa época de decir este es mi trabajo y tal, hay que cambiarle las cubiertas. O sea, estamos llegando incluso a temas que afectan hasta la propia seguridad del ciudadano, porque los números no salen y el transportista, o uno de dos, o cierra y deja el camión en casa y se acabó el negocio, porque no tiene otra salida. Y para eso tenemos que esperar al día 29. Yo, en todo esto, discrepo, sobre todo en cuanto al foco. Me refiero a lo siguiente. Pedimos rebajas fiscales, pero eso significa que el Estado ingresa menos dinero. Claro, ese dinero lo pagamos directamente, pues, pequeños empresarios, clase media, trabajadores, y todas estas subidas las vamos a pagar nosotros. Y pedimos, igual que en el caso de la energía eléctrica, que nos rebajasen las tasas impositivas. Esa rebaja produce una merma en el dinero que recibe el Estado. Bien, y yo ante todo esto digo, hombre, yo como persona y como ciudadano quiero pagar menos. Las empresas quieren pagar menos cada vez que llenan el depósito de gasóleo. Yo el último día he llenado el depósito y me han costado 23 euros más de lo que me costaba hace 15 días. Y efectivamente todos queremos pagar menos. El problema, ¿dónde creo que está? ¿En quién obtiene los beneficios de todo esto? Y lo digo por el siguiente motivo. En el caso de las eléctricas, sabemos todos que quien marca el precio es el producto con el que se genera y es más caro.
Eso significa que se le paga más a aquellos que generan electricidad, por ejemplo, las fotoeléctricas, por su electricidad y por su generación. No. ¿Quién se lo está llevando? Pues se lo está llevando Endesa, Fenosa y todo esto. Esta diferencia de costes, quien se lo está embolsando son las grandes compañías, porque ni tan siquiera los pequeños productores se lo están embolsando. Y con esto, y a colación de esto, pienso también en quién se lo está llevando en toda esta subida del combustible. Porque claro, vemos que cuando estalla la guerra de Ucrania, el precio del barril Brent sube a 150 y pico dólares el barril. E inmediatamente el precio de los combustibles sube en la misma proporción. Diríamos, bueno, pues es normal, porque llega aquí y entonces las distribuidoras tienen que asumir y repercutir esos costes. Pese a que tienen Pero reservas de gasoil de hace... ese gasoil que estamos anterior, echando ahora, sí. a lo mejor lleva ya 6 meses extraído y refinado. Pero claro, nos vienen con el tema esto de los estocajes de reposición. Y dices tú, bueno, vamos a ver qué son los estocajes de reposición, que es que te trasladan directamente el coste de lo que supuestamente te costaría ahora hacer una reposición. Y dices tú, entonces, qué casualidad que todas, teóricamente, se han quedado vacías todas las gasolineras y teóricamente nos lo están cobrando al precio que sería si hubiesen comprado en estos momentos ese combustible. Y sin embargo, vemos que en la última semana, otra vez el precio del barril Brent ha bajado alrededor de los $100. Sí. Y dices tú, caramba. Pero no ha bajado en esa proporción. Si antes, entonces en todo esto yo lo que quiero preguntarme es, y lo que quiero preguntar a todo el mundo, que hagan una reflexión. ¿Eso quién se lo está llevando? ¿Quién se lo lleva? Porque a lo mejor estamos apuntando al gobierno que tiene que tomar medidas, y efectivamente, para eso está, para tomar medidas. Pero a lo mejor aquí hay alguien que a todo esto le está beneficiando excesivamente mucho. Y a mí como clase media no es. Eso lo tengo claro. Y a cualquiera que nos escuche, no es. Y al pequeño empresario que tiene que llenar el depósito de combustible, no es. Y a todos los que se dedican al transporte, pequeñas empresas o medianas empresas, tampoco. Transporte de viajeros. Pero hay alguien que está ganando ese dinero que le está cayendo del cielo. ¿Alguien habrá? No. Esa es la pregunta que lanzo ahí. Y los números no cuadran. Pero Antonio, yo estoy de acuerdo, los números no cuadran, pero es que esta conversación, o sea, esto que dices tú, que sería para tener un monográfico, el tema de las eléctricas y el tema de la afectación a las pequeñas empresas y tal, yo antes del 2019, pues creo que tendría, bueno, pues muchas, pero ahora con lo que está ocurriendo, yo creo que lo que dices, pero si ahora Yolanda Díaz está pidiendo que se le pase un impuesto extraordinario a las eléctricas para hacer una donación a las familias afectadas, y cuando se haga un impuesto a las eléctricas, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Quién es el primer beneficiario de toda esta situación? Ahora toda la culpa la tienen las grandes eléctricas, porque cuando estamos hablando y cuando se entra en política en temas de crisis, cuando se habla con los políticos, enseguida se habla de las obligaciones, y tú lo acabas de decir, que tiene la clase media, es decir, el españolito de a pie. Oiga, pero no hay nadie que hable de reducción. Todo el mundo está hablando de cómo, oiga, ¿por qué no reducimos la cantidad que tú y yo y todo el mundo sabemos de gasto que tiene este país innecesario? En un momento de dificultades, mire usted, el problema no tiene que ser solo para la pequeña y mediana empresa o arreglándolo con un impuesto a las eléctricas. Hay muchas maneras de reducir una cantidad de gasto innecesario que tiene este país. Es que nadie piensa en el gasto. Un empresario, cuando se hace cargo de una empresa, va buscando la rentabilidad y va buscando aquello en lo que puede reducir. No, aquí estamos pensando, ahora un impuesto extraordinario a las eléctricas. Oiga, por esa regla de 3, pero a fin de cuentas, ¿quién es el usuario, quién es el de a pie que acaba pagando todo esto? Efectivamente, por eso digo que aquellas industrias o aquellos distribuidores que se lo están llevando, yo diría ya calentito, porque es así, hombre, yo creo que en lugar de reducir los ingresos para mantener el Estado social, yo creo que lo que habría que hacer es revisar que aquellos que de una manera, llamémosle cuasi piratas, están asaltando la caja del dinero. Y además que la están asaltando y nos están repercutiendo todos esos beneficios exagerados a la clase media y a los pequeños empresarios. Porque yo como pequeño empresario lo que pensaría es, ¿y por qué
tengo que pagar yo esto más caro cuando en realidad no hay ningún motivo para que esté más caro. Ahí, efectivamente, la clase política tiene responsabilidad, en el sentido siguiente, o al menos yo lo veo así, en el sentido de que los modelos de costes de la energía eléctrica tienen que ser cambiados y no podemos esperar. No puede ser que el gas marque únicamente el precio de toda la electricidad. Desde un punto de vista matemático, pero tú sabes que en el precio real, prácticamente por lo que se paga, hay casi un 75% que no... No es así, no es así del todo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por un lado, tú tienes, bueno, podríamos analizar aquí la factura eléctrica, ¿no? Hay una parte hay que hacer. Vaya galimatías. Menuda galimatías. Lo que está repercutiendo en la subida, en la teórica subida antes de la rebaja fiscal del gobierno, es precisamente el coste de la energía, no los añadidos, ¿vale? Porque efectivamente se supone un incremento, pero cuando tú subes el precio al que está tu kilovatio de consumo, ahí proporcionalmente sube todo. Pero lo que está subiendo es ese precio de kilovatio, ¿no?, de consumo. Ese precio viene condicionado por únicamente un 18%. El 100% está condicionado por un 18% de lo que cuesta y de lo que ha aumentado. Ese 18% ha aumentado efectivamente un 300%, pero es muy pequeño con respecto al coste total. El sistema actual dice que ese pequeño aumento del 18% se tiene que repercutir a todo. ¿Y quién, insisto, quién lleva el beneficio de todo esto? No el que produce energía fotoeléctrica, no, a ese le siguen pagando a 30 euros el kilovatio. Quien obtiene el beneficio de todo son las grandes compañías eléctricas. Por eso, una de las medidas, en lugar de, y yo creo que no se deben hacer rebajas fiscales, excepto en momentos muy concretos de altas subidas, como puede ser este, claro. En estos momentos, pero que debe ser absolutamente temporal, pero lo que no debemos permitir es que grandes empresas y grandes compañías estén teniendo 3 veces más facturación y beneficios que lo que tenían hace un año, y simplemente por este truco, porque es un truco. Recordemos que nos han vaciado los pantanos este verano por sacar energía hidroeléctrica y obtener energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque tiene un coste residual de 0 y sin embargo estaba a 200 euros el megavatio hora, y nos han vaciado los pantanos. Es que esto sí que a mí me cruje el alma. Parece ser que no ha preocupado tampoco a mucha gente. Pero me cruje cuando, por ejemplo, a las pruebas me remito. Hasta hace unos días, a pesar de esta borrasca que nos iba a inundar a todos y que nos ha inundado de barro, pero en mi pueblo, donde yo doy clases, me decían los niños preocupados, es que este año nos ha dicho Confederación que no hay agua, con lo cual a lo mejor solo vamos a poder regar el 20 o el 30% de lo que regábamos antes. Eso es un grave problema, es un gravísimo problema, que no se puedan regar los campos porque no hay agua. Entonces, a ver, todo esto, con respecto a estos que han vaciado los embalses de Orellana y todo esto para llevárselo calentito. Yo digo sí a las rebajas fiscales con un plazo de tiempo muy pequeño, ¿vale?, que nos sirvan también para solventar este problema, pero digo también a que determinadas empresas, véase eléctricas y vean distribuidoras de hidrocarburos, no se lo estén llevando caliente, porque lo pagamos todos. Mira, ayer conocí una noticia, bueno, se dio a conocer una noticia, en Italia están con el precio mucho más alto que nosotros, han pagado el gasoil a 2,5 euros el litro. La Fiscalía General Italiana ha abierto un expediente porque tiene sospechas de que se está produciendo un cártel entre las diferentes compañías de hidrocarburos de Italia. Tú has dicho, alguien se lo está llevando calentito. Evidentemente yo creo que también alguien se lo está llevando calentito, cuando sobre todo Endesa declara el año pasado 1.200 millones de euros de beneficio, o Repsol 2.500 millones de euros de beneficio. Pero es que el gobierno también se lo está llevando calentito. Claro, es que... Y tiene su responsabilidad. Es que, vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que... el gobierno, el Estado. Creo que lo que tú acabas... Y las comunidades autónomas, que participan del IVA precisamente también de esa recaudación. Que lo que acabas tú de comentar, y añádele la noticia que dice Fran de Italia, perfecto, pero hay una cosa que está ahí, que es que se dice en algunos sitios que más del 50%
del precio del combustible son impuestos. ¿A dónde van a parar esos impuestos? Es decir, tú hablas de fiscalidad. Bueno, pues oiga, mire usted, dígame usted a mí que me gano la vida con un camión, deme usted la solución, llámelo usted fiscalidad, llámelo usted lo que usted quiera. Yo lo que le estoy diciendo es que si los impuestos es una cosa que maneja usted y usted tiene en la mano un 50%, oiga, hágame algún gesto, porque lo que no hay derecho es que el gesto siempre va a parar al que lleva el camión. Oiga, mire usted, que hay una clase política y hay un gasto político verdaderamente exagerado en esta región, que cuando hay situaciones como esta no se le conoce que se haga ningún esfuerzo, porque el esfuerzo siempre va a parar al mismo sitio, y también lo has comentado tú. Sí, pero bueno, ¿en qué se gasta? Bueno, pues ese que tiene el camión... No, ¿en qué se malgasta? Bueno, yo ¿No? considero que no se malgasta, me refiero. Cada vez que nosotros vamos a visitar al médico no pagamos. Cada vez que el camionero al que aludías antes tiene que escolarizar a sus hijos tampoco paga, ¿vale? Y efectivamente, cada vez que queremos seguridad, por ejemplo, para controlar los piquetes, hay policía, cuerpos de seguridad del Estado, que tampoco tenemos que pagar cada vez que los llamamos. Ahí están esos impuestos. Efectivamente. Que puede haber muchas cosas que se malgasten. Bueno, pues ya es discutible, y por eso cada cierto tiempo votamos y decidimos quiénes son los mejores gestores y con qué caliz con qué tono queremos que nos gobiernen unos u otros. Yo no soy partidario en general de las bajadas impositivas por defecto, ¿vale? Para temas concretos puede ser que temporalmente sí, pero hay que echar muy bien las cuentas. Y aquí, al final, igual que en la primera noticia, tenemos que echar cuentas, porque al final no sabemos muy bien qué va a ser mejor, porque esa falta de ingresos, al final lo vamos a repercutir en deuda o en rebaja de servicios, ¿no? Al final son las gallinas que entran por las que salen. Nos tenemos que ir. Estaba buscando precisamente la correspondencia que hay entre el precio del barril y el precio final del combustible ya refinado, el que nosotros echamos en las estaciones de servicio, porque sí es verdad que hay una publicación por ahí que está circulando por las redes sociales en el que se dice que al mismo precio de barril de hace unos años, sobre $100, el precio final a los consumidores era menor del que se está pagando ahora, ¿no? De cualquier modo, yo creo que se precisa de una actuación y de una vigilancia por saber qué está pasando, porque creo que hay aquí un movimiento también alcista, inflacionista, que nos está perjudicando a todos. Gracias a Antonio Monge por estar aquí, gracias a Jorge, muchas gracias, Jorge. Encantado. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Recordamos que mañana volveremos a estar aquí en La Picota en torno a las 10:25 de la noche para analizar los principales temas de actualidad, de debate, con el prisma o bajo el prisma de las opiniones de nuestros picoteros. Le emplazamos hasta esa jornada. Recuerden que también lo pueden ver en la página web televisionextremeña.com y en las redes sociales pueden tener noticias, estar informados de lo que ocurre en Mérida y en Extremadura. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.